Hola hermanos, buenos días, el Señor les bendiga, la paz de Dios sea con ustedes. Pues les sigo recomendando que se cuiden, cuídense mucho y cuídense espiritualmente también, no dejen la oración, que es algo que tenemos que hacer todos los días, en la mañana, en la tarde, en todo tiempo, como dice la Biblia. Y en esta hora le toca compartir la palabra a mi esposa. ¿Qué les parece si oramos por ella? Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, oramos a ti para darte gracias por la vida de Adriana, por la vida de mi esposa, Señor, la cual hoy ha preparado su corazón y ha preparado esta palabra para hacerla llegar a tus hijos que están ahí en casa. Hoy la ponemos en tus manos, pedimos que la respaldes con tu Espíritu Santo, que la uses con tu Espíritu Santo para que esta palabra, Señor, pueda quedar sembrada en los corazones de cada uno de tus hijos y cumple el propósito para lo cual tú la has enviado a sus corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, le dejo el lugar a mi esposa, que el Señor le bendiga. La paz de Dios con ustedes. Me da mucho gusto poder estar aquí y poder saludarles y tener la oportunidad de compartirles la palabra el día de hoy. A este mensaje yo le he titulado Las pruebas. Y les voy a invitar a que abran sus Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, el versículo 28. Y dice así la palabra de Dios: pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Vamos a orar, hermanos. Y Señor, en esta hora queremos darte gracias porque tú has manifestado ese amor tan grande a nuestras vidas. Lo has manifestado permitiendo el que cada uno de nosotros podamos conocerte. Gracias. Gracias, Señor, por atraernos a ti. Gracias por amarnos tanto. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Y el día de hoy hemos de meditar en tu palabra y clamamos a ti, Señor, que tú envíes a tu Espíritu Santo para que nos des revelación, para que esta palabra pueda alimentarnos y pueda edificar nuestras vidas. Manifiéstate, Señor. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, este pasaje que acabamos de leer, este versículo, son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Si ustedes leen en sus hogares, si leen el contexto de este pasaje, vemos que estaban hablando los discípulos acerca de quién era el mayor en el reino de los cielos. Y el Señor les decía que pues entre las naciones los reyes se enseñoreaban de la gente y buscaban siempre pues un reconocimiento. Pero Él les llama y les dice que en el reino de los cielos, o sea que con Él no va a ser así. Que el que quiera ser el mayor de todos tendrá que ser el que sirve. Y Él hace una declaración, Él dice que Él está entre ellos como el que sirve, ¿sí? Y después de hacer esta declaración, a mí me llamó mucho la atención porque yo nunca había mirado este versículo. Hace nuestro Señor Jesucristo esa declaración, les dice a sus discípulos: pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Y wow, qué sorprendente es el poder ver que aún el Señor Jesucristo también sufrió esas pruebas, también sufrió esas aflicciones. Yo buscaba el significado de la palabra pruebas en este versículo y encontraba yo que el significado es examinar, escudriñar, disciplinar, adversidad, provocación, tentación. Las pruebas son algo que va a probar nuestro carácter, ¿sí? Y es algo que como cristianos nosotros lo vamos a vivir. Nosotros vamos a vivir esas pruebas porque pues Dios nos tiene que examinar, nos tiene que probar si es que nosotros estamos en la fe,
si es que nosotros realmente creemos en Él, si Él estuvo dispuesto a dar su vida por nosotros, y Él nos va a probar a nosotros saber pues cuánto nosotros le amamos a Él. Entonces, pues van a estar llegando a nuestras vidas esas adversidades, van a estar llegando a nuestras vidas esas provocaciones, a lo mejor para caer en algún pecado, esas tentaciones. Vamos a ser examinados, vamos a ser aún disciplinados. Y en medio de esa disciplina, pues para nosotros esa disciplina puede ser una prueba. Y volviendo a que el Señor les declara a sus discípulos que ellos habían permanecido con Él en sus pruebas, yo me preguntaba cuáles eran las pruebas que el Señor vivió. Si nosotros nos vamos a las Escrituras, podemos ver que en cuanto Él fue bautizado, nos dice la palabra que Él fue llevado al desierto y que Él fue tentado por el diablo. Pero pues Él sufrió esas tentaciones en ese lapso que fue llevado al desierto y sufrió varias tentaciones. Pero en esas tentaciones podríamos decir que no estuvieron sus discípulos con Él, porque pues Él fue llevado solo, ¿sí? Pero Él les declaró que ellos habían estado con Él en sus pruebas. Entonces estaba yo meditando en esto y bueno, vemos que el Señor sufrió constantemente el que Él era cuestionado con preguntas capciosas. A Él le atacaban mucho y le preguntaban pues que si Él era el Cristo, que si Él era el Hijo de Dios. Se cuestionaba su esencia, se cuestionaba su naturaleza, se cuestionaban quién era Él, pero eran unos cuestionamientos desagradables. No eran cuestionamientos, pues podríamos decir sinceros, ¿sí? Sí eran preguntas para tentarle, para hacerle sentir mal. Se le llegó a preguntar que si se deberían de pagar los tributos o no. Eso era con una finalidad de meterlo a él en una situación de, pues hasta de un conflicto con las autoridades, con el gobierno. Se le llegó a cuestionar que por qué sanaba en el día de reposo. Se le llegó a declarar, se le llegó a decir, y esto ya eran más unas agresiones más abiertas. Se le llegó a declarar que él tenía demonio y que estaba fuera de sí. En otras palabras, pues que estaba endemoniado y que estaba loco. Le llegaron a decir. Se le llegó a decir que él echaba fuera los demonios por Belcebú. En alguna ocasión lo quisieron despeñar, quisieron terminar con su vida. Esa fue una agresión física hacia su cuerpo, hacia su persona. Llegamos a ver que él también llegó a declarar que él no tenía en dónde recostar su cabeza. Entonces vemos que él fue afligido de diversas maneras. Él fue probado, mas sin embargo él nunca desistió de cumplir el propósito de Dios. ¿Cuál era el propósito para el cual Dios lo había enviado a este mundo? Él lo había enviado para que Él muriera por nosotros y nos diera salvación y vida eterna. Y vemos que a pesar de todas estas situaciones, aún las más difíciles, aún en el momento en que Él iba a la cruz, Él sufrió cosas terribles. Todo ese proceso, desde que sufrió la traición de Judas, que lo entregó con un beso, desde que fue burlado porque se burlaban de él, porque lo abofeteaban, le vendaron los ojos y lo abofeteaban y les decía que les profetizara quién le había abofeteado, fue golpeado. Fue una situación tremenda, todo lo que él vivió, ¿no? Hasta llegar a la crucifixión.
y hasta entregar su vida. Pero vemos que él, en todas estas pruebas, porque yo creo que él fue probado en la obediencia, y la palabra de Dios nos lo dice, que él fue obediente hasta la muerte, muerte de cruz. En todas esas pruebas, él se mantuvo firme para cumplir la voluntad de Dios, para que el propósito de Dios se cumpliera, la voluntad de Dios fuera cumplida en su vida. Entonces, aún la palabra de Dios nos declara que Él es ese gran sumo sacerdote. Vamos a ver dos citas en el libro de Hebreos 4:15. Ahí nos dice que Él fue tentado. Hebreos 4:15, y dice así la palabra de Dios: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces nos está diciendo que Él fue tentado, Él fue probado, y que fue probado en todo, pero Él fue sin pecado, porque en ningún momento Él cayó en ninguna tentación. Entonces, debido a eso, pues Él puede ser ese gran sumo sacerdote que intercede por nosotros. Y vamos ahí mismo en el libro de Hebreos, capítulo 2, el versículo 18. Nos dice: pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Veíamos que la palabra prueba también es tentación. Podríamos leerlo a lo mejor, cambiar la palabra tentado por probado, ¿sí? Y si le pusiéramos en esas donde sustituimos la palabra tentado por probado, quedaría así el versículo: pues en cuanto Él mismo padeció siendo probado, es poderoso para socorrer a los que son probados. Y si el Señor Jesucristo pasó todo esto, pues nosotros no, ¿quiénes somos para que nosotros también no padezcamos? Yo recuerdo que cuando Él iba en ese camino que Él iba para ser crucificado, lo ubican como la vía dolorosa. Las mujeres de Jerusalén lloraban por Él, y él les habló, les dirigió la palabra y les dijo que no lloraran por Él, que lloraran mejor por ellas. Y Él hizo una declaración y Él decía que si con el árbol verde hacían eso, que no iban a hacer con el árbol caído. Entonces ahí nos está el Señor hablando que todos tenemos que ser probados, que todos tenemos que ser afligidos, todos tenemos que ser tentados, tenemos que ser atribulados. Sí, es algo que no lo podemos nosotros evadir. Vamos a ver ante la luz de la palabra de Dios que Él nos habla acerca de todo esto. Vamos al libro de Salmos, capítulo 11, el versículo 5. Salmos 11, versículo 5. Y dice así la palabra de Dios: el Señor prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Aquí nos dice claramente que Dios prueba al justo. Y nosotros ya hemos sido justificados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros vamos a ser probados. A lo mejor nos preguntaríamos ¿por qué? ¿Por qué vamos a ser probados? Yo veo en este versículo que ahí no lo dice claramente. Dice que Él prueba al justo, dice, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. A esas personas no las va a probar porque ya no hay nada que probar, no hay nada en lo que puedan estar cerca de Dios. Donde hay maldad, donde hay violencia, esas personas están alejadas de Él, y dice que su alma los aborrece.
pero el justo va a ser probado. ¿Por qué? Porque es una forma también de manifestar el amor que nos tiene. Veíamos que la palabra prueba también es disciplina, y pues también somos disciplinados porque somos hijos de Dios, y dice la palabra de Dios que el que no acepta la disciplina, entonces no es hijo, sino que es bastardo, o sea que no es hijo de él, ¿verdad? Entonces son situaciones que nosotros vamos a vivir en nuestras vidas, y a lo mejor nos preguntamos de qué maneras lo vamos a vivir. Yo encontraba en la palabra de Dios diversas situaciones a las que nosotros nos podemos enfrentar, y yo me gustaría que las viéramos para que pues ustedes las puedan ubicar, ¿sí? Yo veía que podemos ser probados a través de las aflicciones. Vamos a la primera carta de Pedro, capítulo 1, el versículo 6. Primera de Pedro 1:6. Y dice así: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Entonces, aquí nos está diciendo que tenemos que ser afligidos en diversas pruebas. A veces en nuestras vidas hay aflicciones, ¿no? Ahorita estos tiempos que estamos viviendo, pues sobre todo últimamente, vemos que esta situación ha traído mucha aflicción. Vemos que ya muchas familias pues han perdido seres amados, que personas que se han contagiado, nos han contactado con toda esa tristeza, con todo ese dolor, con toda esa aflicción, porque no únicamente perdieron a un ser querido, porque aún también se contagiaron ellas mismas, porque a lo mejor pues está mala economía, está el dolor de la pérdida, está la incertidumbre, hay mucha ansiedad, hay mucha preocupación. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? O sea, a lo mejor como que no se le ve fin, que esto termine, y esto ya trae mucha tristeza, mucha aflicción, mucha angustia, mucha preocupación. Entonces, esta es una forma en la que yo creo que como cristianos también estamos siendo probados. El Señor a lo mejor nos está probando si nos vamos a mantener firmes. ¿Qué va a pasar cuando todo esto pase? A lo mejor que ya tengamos la libertad de congregarnos. Vamos a mantenernos firmes en la fe, vamos a venir con ese ánimo para buscarle. A lo mejor se pronostica que a lo mejor muchos se van a apartar y ya no van a buscar a lo mejor el congregarse, porque a lo mejor ya se acostumbró una comodidad, ¿no? De que se ve la palabra, se ven los mensajes por internet, y pues que a lo mejor eso va a suceder, pero pues el Señor estableció que nos debemos de congregar. Ahorita si no nos congregamos no es por gusto, es porque pues nos estamos sujetando a lo que las autoridades nos dicen, pero yo creo que nuestra fe está siendo probada. Y se va a ver el resultado cuando todo esto pase, cuando se reanuden, podamos volver a la normalidad, una nueva normalidad, volvernos a congregar. Ahí se va a ver el resultado de cómo salimos en esta prueba, ¿verdad? Porque estamos siendo probados. Vamos a ver que también otra forma de ser probados es a través de la tentación. Vamos a Santiago capítulo 1. El versículo 12. Y la tentación es una provocación para caer en pecado, ¿sí? Dice Santiago 1:12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman.
Y miren, esto es algo bien, pues bien interesante, porque la persona, aquí nos menciona el varón, pero yo creo que puede ser cualquier hombre, cualquier mujer que esté en Cristo y que pase por una tentación. Dice que esa persona que soporta esa tentación es bienaventurada. Dice, porque cuando haya resistido la prueba, o sea, aquí nos dice que la tentación es una prueba. Cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y yo me haría la pregunta, ¿qué pasa si esa persona no soporta la tentación, cae en esa tentación? Aquí yo creo que el mismo versículo nos da las respuestas, una respuesta escondida. ¿Qué pasaría con esa persona que no pudiera resistir esa tentación, que no pudiera resistir esa prueba, que cayera en pecado? Yo creo que esa persona muy probablemente y muy seguramente a lo mejor perdería la salvación de su alma, porque aquí dice que al que la resiste y al que la soporta, o sea, que no cae en ella, va a recibir la corona de la vida. Pero si la persona sí cae en ese pecado, a lo mejor no va a recibir la corona de la vida. A lo mejor ahí va a ser donde se va a cumplir la escritura que el Señor dice que debemos de cuidar de nuestra salvación con temor y con temblor. Con temor y temblor de no perderla, que la debemos de valorar. ¿Para qué? Para que no la perdamos. Y yo creo que si no soportamos esa tentación, esa prueba, si no pasamos esa prueba de caer en un pecado, pues muy seguramente yo creo que vamos a perder la salvación. Entonces, tenemos que mantenernos firmes. Por eso el Señor nos exhorta que velemos y oremos para que no caigamos en tentación. Entonces, esa es otra forma en la que nosotros somos probados, a través de la tentación de caer en algún pecado. Y otra forma en que somos probados es a través de la tribulación. Vamos a la segunda carta de Corintios, capítulo 8, el versículo 2. Segunda de Corintios 8, 2. Dice así, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Si ustedes ven arribita del capítulo 8, tiene un titulito con letras negritas que dice la ofrenda para los santos. Y nos está hablando, el apóstol Pablo está hablando de la iglesia de Macedonia. Voy a leer el versículo 1, dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Dice que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Aquí nos está hablando que las iglesias que se encontraban en Macedonia estaban en una grande prueba de tribulación de escasez, ¿sí? Porque ahí dice que estaban en su profunda pobreza y dice que abundaron en riquezas de su generosidad. Si ustedes leen ese capítulo en su casa, se está hablando de que se iba a recoger una ofrenda para hacerla llegar a los hermanos que estaban en necesidad económica. Y se está elogiando a esa generosidad, porque aún ellos siendo atribulados, o sea, estaban siendo afligidos, estaban siendo probados en la miseria, estaban en la pobreza, mas sin embargo ellos, con todo y su pobreza, ellos estaban viendo que a las personas para los que se estaba recogiendo esa ofrenda tenían aún más necesidad que ellos, y ellos dieron aún más allá de sus fuerzas. Ellos quisieron participar de la ofrenda para los santos, quisieron dar. Ellos no estaban mirando con que yo no tengo, sino que estaban mirando que para quien se iba a dar esa ofrenda tenía aún más necesidad que ellos.
Entonces, otra forma de prueba es que a lo mejor nosotros pudiéramos caer, sería que sufriéramos esa tribulación de escasez, esa tribulación de a lo mejor no tener ni para comer y a lo mejor cuestionarse uno, ¿y ahora qué voy a hacer? Pero Dios es muy bueno. Nosotros lo vivimos, nosotros lo pasamos, fuimos probados de esa manera y el Señor nunca nos dejó. El Señor cumple su palabra y el Señor dice en su palabra, el Salmo 23:1 dice que el Señor es nuestro pastor y nada nos faltará. Y el Señor ha cumplido su promesa, el Señor ha cumplido su palabra. Y uno puede encontrarse en esa tribulación de escasez, de a lo mejor decir, híjole, es que tengo que cubrir estos gastos, es que tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, y a lo mejor no saber ni qué hacer porque no hay esos recursos económicos. Mas, sin embargo, el Señor no nos va a dejar porque somos sus hijos, y como sus hijos que somos, Él tiene cuidado de nosotros. Entonces, debemos de mantenernos firmes en la fe, debemos de confiar en Él, porque Él no nos va a dejar ni nos va a desamparar. Él nos tiene un amor muy especial y nos tiene un cuidado muy especial. Vemos en la palabra que al profeta Elías le mandó a los cuervos a que le llevaran alimentos. Le llevaban hasta carne, le llevaban al profeta Elías. Entonces el Señor puede usar a quien uno menos se imagina. Si Elías le mandó a los cuervos, pues aquí no podrá usar el Señor. Nosotros tenemos el testimonio de personas que ni conocíamos, Dios las usó para hacernos llegar alimentos y de veras que era algo así, realmente era una sorpresa. Entonces uno pasa por ese tipo de prueba, por esa tribulación, pero el Señor no nos deja, el Señor de veras que tiene un cuidado bien especial. Otra forma en que nosotros podemos ser probados puede ser a través de la persecución. Como cristianos sufrimos persecución. Vamos a la primera carta de Pedro, capítulo 4, los versículos del 12 al 14. Este pasaje arriba tiene un titulito, dice padeciendo como cristianos. Es un pasaje muy hermoso, pero nos habla de esa persecución. Dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Y bueno, aquí está hablando. Esta carta la escribió el apóstol Pedro y él estaba hablando de esos padecimientos como cristianos, de esa persecución. Y él les decía que no fueran sorprendidos, que no se sorprendieran de ese fuego de prueba que les había sobrevenido. Dice como si alguna cosa extraña les estuviese aconteciendo. Y ahí dice lo que ellos deberían de hacer, y bueno, como la palabra de Dios dice que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará, pues ahora la exhortación es para nosotros, porque nosotros también a lo mejor la hemos sufrido o la vamos a sufrir, esa persecución. Yo creo que todos cuando llegamos al Señor viene la persecución. A veces de la misma familia, a veces de las amistades. No falta quien sea usado para que nosotros seamos probados de esa manera. Pero Él nos dice en el versículo 13 lo que nosotros debemos de hacer. Dice que nos debemos de gozar. Dice que nos gocemos porque somos participantes de los padecimientos de Cristo.
Y esto es algo que a lo mejor en el momento de la tribulación, si lo desconocemos, pues a lo mejor es lo que menos hacemos, ¿no? No nos gozamos. Pero ya teniendo el conocimiento de la palabra es lo que debemos de hacer. ¿Por qué? Porque somos bienaventurados. El Señor dice que somos bienaventurados cuando por su causa nos vituperan o nos persiguen. Entonces, esto nos debe de dar alegría, porque esto nos va a traer bendición. Y dice el versículo 14 que si nosotros somos vituperados por el nombre de Cristo, somos bienaventurados. Dice, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Cuando nosotros estamos siendo perseguidos, estamos sufriendo esa persecución, Dios envía a su Espíritu Santo a nuestras vidas. ¿Para qué creen que lo envía? Lo envía porque Él es el consolador. Lo envía en primer lugar para que nos consuele de esa tristeza que nos genera ese tipo de prueba, de esa persecución. Y también lo envía para que nos fortalezca y para que nosotros podamos resistir y podamos soportar esa prueba por la que estamos pasando. Entonces somos bienaventurados porque el Espíritu Santo reposa en nosotros. Dios envía a nuestras vidas al Espíritu Santo. Y qué gran bendición es que nosotros tengamos al Espíritu de Dios en nuestras vidas. Vamos a ver en qué vamos a ser probados, en qué áreas de nuestras vidas vamos a ser probados. Vamos a ser probados en nuestra mente y en nuestro corazón. Vamos al Salmo capítulo 7, el versículo 9. Dice así: fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. ¿Qué es lo que prueba Dios? Dios prueba nuestra mente y nuestro corazón. A veces permitimos en nuestra mente muchos pensamientos que no glorifican a Dios. A veces tenemos ahí unas batallas campales en nuestra carne y el espíritu, y toda esa batalla, toda esa guerra se da en nuestra mente. Y aquí nos dice la palabra de Dios que Dios prueba nuestra mente y nuestro corazón. Entonces nosotros son áreas de nuestra vida que nosotros debemos de cuidar. La palabra de Dios nos dice que nosotros debemos de llevar cautivos todos nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo. Cuando en nosotros venga temor, cuando en nosotros venga ansiedad, cuando en nosotros venga enojo, cuando en nosotros venga resentimiento, cuando en nosotros vengan todos esos pensamientos que no glorifican a Dios, nosotros debemos de orar y debemos decirle: Señor, en esta hora te pido perdón porque yo estoy dando lugar a todos estos pensamientos en mi mente, porque yo estoy dando lugar al diablo. A lo mejor estamos enojados, a lo mejor estamos hasta blasfemando contra Dios, hasta dudando. Muchas veces se llega a decir: ay, pues es que yo creo que ya Dios me dejó, es que yo creo que Dios ya no me ama, es que yo a Dios no le importo. Le estoy pidiendo esto, le estoy pidiendo lo otro y yo no veo respuestas. Y entonces estamos pecando, con nuestros pensamientos estamos pecando. Y le tenemos que pedir perdón a Él y tenemos que orar y tenemos que hacer esa declaración: Señor, en esta hora, pero que no sea nada más una declaración de dientes para afuera, sino que salga desde que realmente nosotros tengamos esa convicción. Señor, en esta hora yo llevo cautivos mis pensamientos a la obediencia a Cristo. Y aún tenemos que cuidar nuestro corazón, que no se llene de enojo, que no se llene de amargura, que no se llene de pecado, que no se llene de maldad, porque el Señor nos dice en su palabra que sobre toda cosa guardada nosotros debemos de guardar
nuestro corazón. Y ahí el Señor nos prueba, el Señor va a probar nuestra mente y nuestro corazón, qué es lo que hay en ellos, ¿sí? También vamos a ser probados en el amor. Vamos a la segunda carta de Corintios, capítulo 8, el versículo 8. Segunda de Corintios 8:8. Y dice así: no hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Bueno, aquí nos está hablando, dice que está poniendo a prueba, dice que por medio de la diligencia de otros, la sinceridad, dice, del amor vuestro. Esto lo dijo el apóstol Pablo, y es el pasaje que habíamos visto de la iglesia de Macedonia, que ellos estaban siendo afligidos, atribulados por medio de escasez, y se está hablando de esa ofrenda para los necesitados. Entonces, el apóstol Pablo está hablando que él está poniendo a prueba la diligencia para probar la sinceridad del amor que nosotros tenemos. ¿Y qué es lo que nos quiere decir aquí la palabra? Dios muchas veces nos permite tener a nuestro alrededor a personas necesitadas, personas que tienen más necesidad. A lo mejor nosotros decimos, no, es que yo tengo necesidad, yo estoy ahorita en escasez, ahorita yo estoy en aflicción. Sí, siempre, si nosotros miramos todo lo que tenemos, vamos a ver que hay gente que en verdad tiene a lo mejor muchas más necesidades que nosotros, y que nosotros nos podemos desprender para darle a esa persona. ¿Por qué? Porque de esa manera nosotros vamos a probar el amor que tenemos. Aquí dice que va a ser probado la sinceridad del amor nuestro. ¿En cómo va a ser probado? Que nosotros tengamos disposición de dar. Nosotros damos gracias a Dios y gloria a Dios porque aquí el Señor ha puesto amor en esta iglesia para los necesitados. Y vemos cada año que el Señor hace llenar el altar de las despensas, porque la iglesia participa y traen sus despensas. ¿Para qué? Para dar las primicias y para dar a los necesitados. Y es un gozo el poder hacer llegar a una persona necesitada esas despensas que están ellos necesitando en sus hogares, los alimentos. Yo he podido con mi esposo, ahora no se pudo hacer como se ha hecho todos los demás años, que lo que hemos hecho son eventos y que les decimos a ustedes inviten a las personas necesitadas, tráiganlas, díganles que vengan, les vamos a dar la despensa, y se han hecho los eventos así. Ahora por causa de la pandemia pues no podemos congregarnos, no se puede hacer de esa forma. Entonces el Señor nos ha llevado a que salgamos a la calle, y mi esposo me dice, vente, vamos a repartir despensas, y nos salimos ahora sí que a la calle, y en la calle andamos viendo a las personas que necesitan, y de veras que es algo tan hermoso. Vemos que Dios toca a esas personas, vemos que algunos se ponen a llorar. Fuimos allá al Rosario y vimos a una persona, un varón, estaba esperando el autobús, y me dice mi esposo, ¿cómo ves, le damos? Y se veía la persona necesitada. Entonces, pues sí, pues vamos a darle. Ya se acerca mi esposo, ya les dice, ¿saben qué? A las personas les dice, queremos bendecirles. Somos pastores de una congregación, la iglesia llevó las despensas y queremos regalarle una despensa y queremos bendecir su vida. Y nos permite ¿quiere la despensa? No, pues sí. Y ya se les da la despensa. Permítanos hacer una oración por ustedes, oramos por ellos y les bendecimos.
Y ese varón al que se le dio esa despensa nos decía que él conocía la palabra y que él se congregaba en una iglesia, nos dijo a qué congregación él iba. Y él nos decía, cuando él ya dijo que él se congregaba y todo, nos daba las gracias y nos decía él que él ya estaba en escasez, estaba siendo atribulado por escasez, y decía que Dios le había permitido ese día, que porque ese día él que ese día se le entregara esa despensa, y decía, yo creo que Dios los envió el día de hoy, porque yo el día de hoy le decía que, ya él ya estaba como enojado con el Señor, le decía, es que ya no puedo, ya es mucho tiempo, creo que se había quedado sin trabajo y no tenía él los recursos para alimentar a su familia. Y bueno, híjole, eso así como que se le estruja a uno el corazón, ¿no? Dice, y yo creo que por eso Dios los envió, y yo le pido perdón a él porque yo dudé de él. Él así no lo declaraba. Y ya cuando nos comentó eso y que estaba sin trabajo y todo, ya mi esposo pues le dijo, permíteme, te voy a dar otra despensa más. Ya le entregó otra despensa más, ¿no? Porque veíamos esa necesidad. Pero es un gozo que Dios nos ha permitido estar dando esas despensas. Mi esposo ha estado subiendo las fotografías porque ya también les dice, permíteme tomarte una fotografía, les dice a estas personas, para que la iglesia se goce, la iglesia vea a quienes están llegando esas despensas. Y de veras, hermanos, qué gozo tan grande que el Señor está probando el amor. Lo ha probado en esta congregación y vemos que la iglesia ama, que la iglesia se ha desprendido, que la iglesia ha traído. Cada quien en la medida en que Dios le ha bendecido y conforme a lo que ha podido traer, pero vemos que el amor que hay, que Dios ha puesto en cada corazón en esta congregación, pues yo creo que fuimos aprobados porque Dios tocó corazones y Dios puso el querer como el hacer, que trajéramos esas despensas para hacer llegar a los necesitados. Y bueno, somos probados en el amor sincero. El amor sincero es dar al que tiene necesidad. A veces no son cosas materiales, a veces es una oración, a veces es un abrazo, a veces es a lo mejor preguntarle a una persona, ¿qué tienes? ¿En qué te puedo ayudar? A lo mejor es escucharla, darle nuestro tiempo, darle nuestra atención. Porque muchas veces las personas vienen con tantas necesidades, con tantas aflicciones, y uno les da el tiempo y vienen y platican todos sus problemas, y al final uno les dice, ¿y en qué le puedo ayudar? Y las personas dicen, gracias con haberme escuchado, no se imagina cuánto me ayudó. Y vemos que a lo mejor hasta hay necesidades materiales, pero las personas no vienen buscando que se les ayude materialmente, vienen buscando desahogarse, vienen buscando sacar todo lo que traen en sus corazones. Otra área en la que podemos ser afligidos es en nuestros cuerpos. Y vamos a Gálatas 4:14. Podemos ser probados a través de la enfermedad. Y dice Gálatas 4:14. Y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Esto lo declaró el apóstol Pablo. Él tenía una enfermedad. Y eso él se lo escribió a la iglesia de Galacia. Y él les declaraba que
que él tenía una prueba en su cuerpo y que ellos no lo habían rechazado, ellos no lo habían despreciado, no lo habían desechado por esa prueba. Yo les comentaba en un principio que pues ahorita hay mucha aflicción a través de la enfermedad. Y pues hay hermanos que se han enfermado, hay hermanos que a lo mejor no ellos, sus familiares, y pues pasamos las intenciones para que se ore. Glorificamos a Dios porque muchas de ellas han sido acciones de gracias. Dios ha escuchado el clamor de su pueblo. A muchas personas el Señor les ha sanado, pero también han habido pues ya informes que nos avisan que las personas por las que estamos orando, pues que ya fallecieron. Y sabemos que esta es una gran aflicción que estamos viviendo en estos tiempos. Oramos al Señor que el Señor nos siga guardando a su iglesia, y no solo a su iglesia, a toda aquella gente también que no conoce al Señor. Que todo esto pueda pasar, que todo esto pueda terminar. Dios es grande y poderoso y Él puede poner fin a esta situación que estamos viviendo. Pero puede ser algo por lo cual podamos ser probados y que al Señor quizás, pues más que a nuestro cuerpo, lo que le interesa es la salvación de nuestra alma. Y es un tiempo en el que nosotros debemos de compartir la palabra. Es un tiempo en el que le debemos de hablar a toda aquella gente que no conoce, porque pues ahorita están con nosotros, pero quizás el día de mañana sean de las víctimas de esta situación y quizás el día de mañana no vayan a estar ya con nosotros y quizás pasen a la eternidad sin Cristo, sin la salvación de su alma. ¿Qué es lo que nosotros debemos de hacer cuando somos probados? Vamos a la carta de Santiago capítulo 1, ya vamos a terminar, Santiago capítulo 1, del 2 al 4. Dice así, Santiago 1, del 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y aquí nos dice el Señor que lo que nosotros debemos de hacer cuando estemos en esas pruebas, debemos de tener gozo, debemos de gozarnos. Y ya veíamos que nos debemos de gozar porque el Señor envía su Espíritu Santo a nuestras vidas. Porque a lo mejor sentimos que el Señor está lejos, pero no está lejos. Yo creo que en estos tiempos de tribulación, de aflicción, de prueba, es cuando el Señor está más cerca de nosotros. Y tenemos que gozarnos. Yo sé que no es fácil gozarse en las pruebas, pero si el Señor dice en su palabra que lo tenemos que hacer, pues lo tenemos que hacer. Y dice que la prueba produce paciencia. Hay otro pasaje en donde nos dice que la paciencia produce esperanza. Y nosotros tenemos esperanza de que ya todo lo que estamos viviendo ya termine, ¿verdad? Esperemos que sea pronto. Vamos a leer una última cita, con esta terminamos. Y yo voy a invitar a mi esposo porque él va a pasar aquí para que oremos. La última cita es Apocalipsis 3:10 y dice así, esta es una promesa. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia,
yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Y pues aquí es una promesa que lleva un compromiso. Tenemos que guardar su palabra. Tenemos que obedecer a Dios. A pesar de las pruebas, de las aflicciones, de las tribulaciones, de todo lo que estemos viviendo, tenemos que guardar su palabra. Y si nosotros guardamos su palabra, se va a cumplir esta promesa. Él nos va a guardar de la hora de la prueba que ha venido sobre el mundo entero. Y bueno, pues vamos a orar en esta hora. Yo voy a invitar a mi esposo a que pase. Que el Señor les bendiga, hermanos. Bueno, pues todos vamos a ser probados, ya sea en la fe, vamos a ser probados en el amor, vamos a ser probados en el amor, precisamente en el amor. A lo mejor tengamos que mostrar ese amor a la gente necesitada y tengamos que ser probados. Precisamente la prueba sería ser generosos, dar algo para aquellas personas que tienen necesidad. O a lo mejor usted está siendo probado también a través de una enfermedad. ¿Está siendo usted afligido por una enfermedad, a lo mejor porque no hay trabajo? ¿O está siendo usted afligido porque las cosas no le salen bien y a pesar de que usted se porta bien y a pesar de que usted está buscando del Señor y no tiene usted lo que necesita? Esas son pruebas que Dios está permitiendo. ¿Y sabe para qué? Para ver si en medio de las pruebas somos obedientes o no. Porque eso pasó con el pueblo de Israel. Dios lo permitió pasar en el desierto, dice, y los trajo en el desierto para probarlos, para ver si iban a ser obedientes o no. Y ven que los hombres adultos que salieron de Egipto fueron probados y reprobaron y no entraron a tomar la tierra prometida. Y eso mismo va a pasar con nosotros en el día del juicio final si no pasamos las pruebas que Dios nos permite vivir en la tierra, siendo obedientes a su palabra, a pesar de que estemos siendo afligidos de diferentes pruebas, a pesar de que vengan pruebas y que nos sorprendamos, como le dice el apóstol Pedro, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa rara os estuviese aconteciendo. Mi esposa les comentaba que nosotros pasamos por pruebas y no entendíamos si orábamos, si ayunábamos, si no dejábamos de congregarnos, leíamos la Biblia. Y sin embargo, pasamos por tiempos de escasez, de mucha miseria, de mucha escasez. Pero a pesar de todo eso, nunca dejamos de orar, nunca dejamos de leer la Biblia, nunca dejamos de congregarnos. Y nunca dejó el Señor, nunca nos dejó solos, siempre hizo llegar a su momento lo que necesitábamos. Alguna ocasión, ella les comentó hace un momento que en alguna ocasión Dios puede usar a quien menos lo esperas para ayudarte a cubrir una necesidad cuando estás pasando por esa prueba. Y a nosotros nos llegó a ayudar hasta gente que ni siquiera conocíamos, que Dios puso en su corazón, es decir, nos reciben una despensa, híjole, pues mi esposa la recibió, ya me dijo quién se la ofrendó, quién se la dio, y ni siquiera era cristiana esta persona. Dios puede usar a cualquiera para hacer llegar lo que tú necesitas, pero tú te tienes que mantener firme y ser obediente a Dios en medio de las pruebas. Y si estás pasando por pruebas, las pruebas también Dios las permite para purificarnos. El tiempo de prueba es para que tú te corrijas, es para que en lugar de que te pongas más rebelde, en lugar de que te pongas más desobediente, es para que tú te limpies, porque así como el oro y como la plata tienen que ser pasados por fuego para ser purificados, así usted y yo y todos tenemos que ser pasados por pruebas para ser limpiados, para ser purificados, para ver si de qué estamos hechos, somos obedientes o no somos obedientes, somos verdaderos cristianos o somos falsos cristianos. Ahí se va a mirar en las pruebas. Y Dios espera que todas las pasemos, porque aún en medio de las pruebas tenemos que clamar a Él y decirle: Señor, ayúdame a pasar esta prueba, ayúdame a pasar esta prueba
con excelencia, porque te quiero agradar. Y yo me recuerdo esto, la prueba que pasó Job. Job pasó por una prueba terrible. ¿Y saben qué dijo? Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de mi Dios bendito. Y bueno, pero yo no sé quién esté pasando en este momento por pruebas allá en casa. Yo quiero animarle a usted, hermano, hermana, a ustedes jóvenes, si están pasando por una prueba, a que cierren sus ojos ahí y vamos a orar y vamos a pedir que el Señor se manifieste y les ayude para que estando en estas pruebas pasen con excelencia y después de pasado la prueba reciban las bendiciones que Dios da a los que le obedecen. Por ahí mi esposa mencionó una cita donde dice que después de la prueba tendrás la corona de la vida. Después de la prueba, yo digo, serás coronado de favores y de misericordias. Vamos a orar por los que están pasando por pruebas y vamos a pedir que Dios los fortalezca y que Dios les ayude a pasar estas pruebas sin apartarse de Dios y sin dejar de buscar de Dios. Y si estás pasando por estas pruebas y en algo estás mal, pídele perdón a Dios y corrígelo y Dios te va a bendecir. Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, yo no sé quiénes de tus hijos están en casa, están pasando por pruebas. Esas pruebas, Señor, que tú permites y que vas a seguir permitiendo para perfeccionar, para limpiar a tu iglesia, para mostrarnos si realmente somos verdaderos cristianos, si somos fieles, si somos generosos, si amamos de verdad, si somos sinceros. Vamos a ser probados en la sinceridad, vamos a ser probados en la generosidad, vamos a ser probados en el amor, vamos a ser probados en la fe, vamos a ser probados en todas las áreas. Señor, hoy no sé quiénes están siendo probados de los que están en casa, pero hoy clamamos desde este lugar diciendo: Señor, 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 manifiéstate, Dios Todopoderoso, y bendice a tus hijos y a tus hijas que están ahí en casa y ayúdales con tu Espíritu Santo a soportar las pruebas, Señor, que han venido sobre sus vidas, como si alguna cosa rara estuviera aconteciendo en sus vidas, pero tú las permites, tú conoces todo lo que está viniendo sobre la vida de cada uno de tus hijos, y hoy clamamos a ti para que cada uno de tus hijos que estamos pasando por esta prueba del COVID-19, nos mantengamos firmes en tu palabra, fieles a ti, siendo obedientes, Señor, a tu palabra, y esperando que volvamos a la normalidad para volver a congregarnos y alabarte y adorarte juntos y escuchar tu palabra juntos, Señor. Oramos para que tú ayudes a cada uno de mis hermanos y de mis hermanas que pasando esta prueba del COVID, Señor, todos se mantengan firmes en la fe, y en lugar de que la iglesia mengue en reunirse, aumente el número de congregantes, Señor. Hoy oramos también para que aumentes el número de hermanos que se han de congregar, porque en este tiempo, bajo estas circunstancias, muchos se han entregado a Cristo, Señor. Tú has tocado con tu Espíritu Santo a mucha gente que ha pedido la ayuda y han recibido a Cristo, y hoy oramos, Señor, para que toda la iglesia pase esta prueba con excelencia, y cuando termine, todos nos volvamos a congregar y alabarte y adorarte juntos, Señor. Mientras tanto, te pido que fortalezcas y ayudes a cada uno de los hermanos y de las hermanas que están pasando por estas pruebas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y creemos, Señor, que esta plaga la debemos de tomar como una prueba para toda la iglesia. Y es un tiempo para que la iglesia se limpie, se purifique. Porque bajo estas circunstancias, Señor, también te vas a dar cuenta y nos vamos a dar cuenta si somos verdaderos cristianos o no, o si nada más éramos cristianos que nos emocionábamos y luego nos apagábamos, o si somos verdaderos cristianos y nos mantenemos prendidos y firmes en la fe cada día, Señor. Y cuando pase esta prueba del COVID, todos volvamos a la normalidad, a congregarnos y a alabarte y adorarte juntos y a gozarnos en tu presencia. Obra con tu Espíritu Santo en cada corazón y ayuda a cada uno de mis hermanos a pasar las pruebas, Señor, a superar estas pruebas y permanecer fieles a tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Bueno, pues que el Señor le bendiga y manténgase firme. Yo no sé quién estén pasando por pruebas, no lo sé, pero oré por ustedes, porque hemos pasado por pruebas y sé que son momentos bien complicados,
pero son momentos en los que usted se mantenga firme en el Señor, porque Dios no va a permitir más de lo que cada uno de ustedes pueda soportar, pero manténgase firme, no le dé la espalda a Cristo. Esté pasando por pruebas o no, manténgase fiel a Cristo. Que el Señor le bendiga a todos.